Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es miércoles 2 de agosto de 2023 y estamos en pleno periodo veraniego, por lo que he conseguido sacar un rato para este último vídeo. Posteriormente ya no subiré más vídeos hasta la primera semana de septiembre aproximadamente y por tanto vamos a posicionarnos un poquito en cómo tenemos ahora mismo nuestra situación y vamos a ver los resultados también, como siempre, del mes de julio. Bien, comenzamos un poquito viendo el posicionamiento en índices. Empezamos con el DAX alemán. DAX alemán, si partimos mapa de esta línea vertical roja que tengo en pantalla, veremos cómo el DAX alemán ha estado trabajando una zona alta. Bien, es cierto que la zona alta la ha trabajado, sí, pero no ha llegado a su zona media. Por otra parte, ha activado también el fallo de esta primera entrada en zona. Vamos a ponerlo en diario, que se verá mejor. El precio ha llegado a toda esta zona, pauta 1, pauta 2, y la pauta 3 está activada, y por lo tanto la pauta 3 podría estar pendiente de completarse a niveles más altos. Por otra parte, esta primera entrada en zona sería la que estaría todavía vigente, puesto que no se anuló en su menos 38. Por tanto, verdaderamente estaríamos en esta primera pauta 1 de llegada, pauta 2 y la pauta 3 más correcta en estos precisos momentos nos llevaría hasta este 161, que ya sí estaría por encima de la zona media, una zona proporcional donde ya podemos buscar cortos. Aquí estaríamos pendientes de buscar cortos en el DAX y por tanto existe la posibilidad de que llegue arriba. Pero de momento el DAX no parece que esté por la labor y todavía quedamos pendientes de la posibilidad de que llegue a este nivel de menos 38, activándonos de esta manera este doble techo formado por este punto y este otro punto que no ha llegado al 138. Y es por eso que aún sería posible activar este doble techo. Bien, si nos vamos a gráficos más pequeños, H4, por ejemplo, podemos ver en el DAX cómo venimos cortos desde este punto. Hemos sacado ya un parcial a estas alturas. Como veis, a mitad de recorrido sacamos un parcial. En la subida cogimos estos largos, que también estábamos en cobertura el otro día con este corto y este largo. Por lo tanto, bueno, vamos cogiendo pequeños recorridos, pero ahora mismo lo que tenemos en cobertura es este corto de la parte superior con estos dos largos de esta misma mañana. Largos que empiezan a correr peligro, puesto que está volviendo a acercarse con intención de retestear esta zona. Esta cobertura que tenemos ahora mismo montada, bueno, es una cobertura que tiene 560 puntos de DAX, no está mal, ya es una cobertura bastante maja de las que nos gusta hacer, no hacemos coberturas muy pequeñas. ¿Y por qué hicimos esta cobertura a estas alturas? Viene a ser un poquito la misma razón por la que habíamos entrado, en H4 tal vez se vea mejor. En H4 teníamos este nivel de desbalance con esta vela blanca, esta negra, esta blanca, lo cual nos animó a tomar estos largos. Nuevamente ha vuelto a llegar a estos niveles y aunque los ha sobrepasado, intentamos la falsa rotura de estos niveles de por aquí y efectivamente esta falsa rotura se dio apoyándonos también, como veis, si vamos hacia atrás, por aquí hay mucho nivel de soporte-resistencia clásico. Entonces, bueno, hemos buscado estos largos para estar en cobertura. Ahora mismo la cobertura está desequilibrada, hay una sola venta y hay dos compras. Es por ello que una de las compras, nuestra intención es sencillamente alcanzar un pequeño recorrido de parcial. Como sabéis, ahora buscamos recorridos de parciales ya no solo basándonos en la parte técnica de gráfico, en el mapa, sino un poco en la cantidad monetaria. Esa cantidad monetaria que nos gusta y nos satisface viene a ser en torno a 50 euros. Como veis, es un parcial de 53. Bien, esta sería la intención, deshacernos de un parcial y tener toda esta zona ya asegurada en cobertura. Y a partir de aquí, pues que el precio rompa por arriba, por abajo, por donde quiera. Nos daría lo mismo. En cuanto al DAX, que está a punto de romperse la cobertura. Cobertura que ya se nos ha roto en el SP. En el SP teníamos también cobertura. Aprovecho para anunciar en el SP en Darwinex que el SPX500, este índice, ha pasado a ser sustituido por el SP sin la X500. Y este SP500 nuevo lo que permite es una mayor fraccionabilidad de los lotes. Como veis, aquí ya podemos entrar con lotajes inferiores a 0,10,
podríamos entrar desde 0.01, cosa que en el SPX 500 lo mínimo eran 0.10. Bueno, en este momento tenemos posiciones abiertas tanto en uno como en otro. A partir de que terminemos por cerrar las posiciones del SPX 500, probablemente ya solo utilicemos el SP 500, puesto que es más fraccionable. De hecho, tenemos unas limitadas preparadas aquí que tengo las dudas de si estas operaciones se llegarán a ejecutar o no, o ya solo Darwin's permitirá la ejecución en SP 500. Bueno, vamos a desgranar un poco el gráfico. Bueno, como veis, este ciclo rojo grande, esta zona de 61, ha sido trabajada. Se ha salido a extremo. El extremo correcto sería un 25%. En esta línea horizontal roja no ha llegado, por tanto, este extremo no es correcto. Y bueno, es por ello que no me gusta mucho, pero aún así vamos cortos con un muy buen timing. Y si observáis, se está formando una especie de figura de vuelta en el SP500, como veis. Sería una especie de hombro, cabeza, hombro un poquito amorfo, pero no deja de ser una figura de vuelta. Teníamos posiciones largas desde este punto. Inició la cobertura muy bien, pero nos han sacado. Por tanto, al sacarnos, hemos tomado también beneficio de alguno de los cortos que traíamos desde aquí, que eso lo vamos a ver ahora en el SP500, porque el SPX500 tan solo vengo con dos cortos desde arriba del todo. Como veis, venimos cortos, ya podemos ajustar este stop más. Aquí ya no tiene que venir, si viene el precio ahí ya no nos interesa estar. Y venimos con dos cortos desde arriba. Bueno, ahora mismo estaría entrando en esta zona baja de este ciclo, de este último ciclo de subida en concreto. Esta zona baja, como veis, la estoy esperando junto a un 38.2 en el límite en que esta zona moriría, que es aquí, para, coincidiendo con este 38.2 y este final de ciclo, intentar un largo y tomar un parcial de uno de estos dos cortos y quedarnos en cobertura. Bueno, es una idea inicial, y la otra idea es que el precio se viniera al fallo total de este movimiento. Este punto de aquí no deja de ser un extremo de este ciclo que se inicia aquí. Inicio, impulso y retroceso a extremo. Si cogemos todo el recorrido de este extremo, como veis, el fallo se nos proyecta aquí, justamente en este punto. Aquí intentaríamos nuevamente largos. Por eso tengo estas dos posiciones buy limits preparadas. Pero de momento mandan los cortos. Bien, en el SP500, este nuevo índice, como digo, pues bueno, vamos a irnos al historial. Y en el historial, como vemos, todas estas coberturas nos las ha sacado. Vamos a ponerlas en pantalla. Así las vemos. Nos ha sacado estas coberturas el SP500, coberturas de largos. Y hemos aprovechado, como veis, aquí veníamos largos, largos, largos. Inició muy bien el recorrido, pero finalmente se nos ha girado. Al romperse esta cobertura, he preferido tomar estos pequeños parciales del SP500, de los cortos que veníamos desde este punto. Bueno, aún nos quedan también cortos desde arriba del todo y desde este otro punto. Como veis, el gráfico es el mismo, pero es un índice nuevo creado. Bueno, ahora mismo está todo cayendo, por lo tanto seguimos cortos. Petróleo. El petróleo, por los pelos no me ha llegado al primer parcial. Nuevamente aplico el mismo criterio que ya he cambiado últimamente, criterio de ser menos ambicioso con el primer parcial. Debo de tomar parciales, debo de sacar beneficios, como veis otra vez, en torno a los 50 euros, muy parecido. Y nuevamente en el petróleo se repite una figura que me habéis visto muchas veces y que me gusta mucho. Como veis, aquí hay una falsa rotura, de nuevo se produce otra falsa rotura, de nuevo se produce otra falsa rotura, y así sucesivamente, muchas roturas. Aquí se me ha pasado, se me ha metido a una zona donde yo no quería que entrara, pero le he dado esta última oportunidad para meter los cortos. Bien, estas falsas roturas o puntos de distribución, en este caso, como veis, forman un canal alcista, pero a mí lo que me interesa es el proceso de distribución y dónde se hace ese proceso de distribución. No nos vale en cualquier sitio. Ese proceso de distribución, si ampliamos gráfico, reducimos, mejor dicho, ese proceso de distribución se está produciendo justo antes de entrar en la zona de 61. Como sabéis, opero mucho antes de entrar en zonas de 61, sobre todo si se me dan ciertas circunstancias como esta. Puntito aquí, puntito aquí, puntito aquí, puntito aquí, puntito aquí. Todo esto es una zona donde podía haber opción a rechazar.
Como veis aquí le he cascado dos cortos y efectivamente de momento rechazar ha rechazado. Por tanto, ahí había un criterio para entrar clarísimo, 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 por los motivos que os estoy comentando. Un tercer motivo más, por si os parece poco, sería un extremo de este otro ciclo, que sería un ciclo correcto. Este punto no es un punto de control, pero este punto sí es un 61.8 de esto que sí que es un punto de control. Y por tanto, esto es un inicio de movimiento correcto. Como tal inicio de movimiento correcto, podemos trazar desde aquí un ciclo y su extremo, y además este sí que sería un extremo donde nos llegaría el 25% de extremo, coincidiría, el 25% será incluso un poquito antes de llegar a la entrada a la siguiente zona. Aquí nos da un corto clarísimo. Para mí un corto clarísimo, tenía que intentarlo y como veis en gráfico menor tenía más razones todavía para intentarlo. Bueno, pues aquí venimos cortos en el petróleo y parece que ahora las noticias que han salido del petróleo hace un rato pues también están favoreciendo el movimiento. Pero bueno, ya sabéis que las noticias nos dan un poco igual. Bien, en el oro, de momento estamos esperando coger el oro para largos también aquí, no deja de ser el fallo de este movimiento, toda esta zona es una zona en el oro que también queremos buscar largos, como veis, esta zona, quiero buscar largos, los largos quería buscarlos aquí, he hecho un par de intentos aquí, me ha sacado, y va un poquito pasado este intento, pero es que ahora la proyección de este fallo que me ha hecho aquí respecto a lo que sería impulso retroceso, esto sería una zona baja y por tanto entrada pauta 1, pauta 2 y pauta 3 hacia el 161. Y bueno, vamos a intentar aquí estos largos. En el euro dólar seguimos cortos desde aquí arriba, sacamos un parcial, como visteis en el vídeo pasado, este primer parcial, y mantenemos la otra posición. Queríamos incorporar más cortos aquí, pero no nos ha llegado. Por tanto, estos cortos me voy a empezar a olvidar de ellos. Ahora ya este ciclo, de hecho, no es correcto, nos ha llegado a dar. Todo esto no vale. Esto era una aproximación. Y de momento seguimos esperando. Bueno, esto es un poco la situación actual que llevamos. Como veis, esta es la operativa cerrada del último mes. Vamos a sacar el gráfico correspondiente al último mes en curso. Bueno, claro, esto es el último mes, estos son este par de días de agosto, sencillamente en agosto vamos 50 euros arriba, bueno, pero bueno, esto no es significativo de nada, esto solamente sería agosto. Vamos a sacar todo el mes de julio, que ese ya no pinta tan bien. Julio de nuevo ha sido un mes perdedor. Sí que es cierto que ya ha sido un mes mucho menos perdedor que los anteriores. Ha sido un mes desde el 1 de julio hasta el 31 de julio. Este ha sido un mes también especialmente mediocre. No hemos conseguido agarrar movimientos, pero no ha sido un mes desastroso, ni mucho menos como los anteriores. Bueno, como veis, es un mes que podemos decir que hemos perdido en torno al 1%, no ha llegado al 1% de la cuenta, por tanto, la pérdida es pequeña. Y bueno, esto se explica un poco por el ratio riesgo-beneficio aproximadamente de 6,5 a 1, como veis, 6,5 a 1, pero no llegamos a nuestro 15% que nos garantiza los beneficios. Tan solo estamos en un 12,5% de acierto. Como siempre, el 15% nos estaría dando los beneficios sobradamente, ¿no? Es un poco, nosotros ya tenemos súper definido ese punto, ese porcentaje de acierto necesario para hacer buenos estos ratios. Bien, de momento el mes, pues como veis, pues bueno, un mes de vaivenes, no ha sido bueno, pero tenemos ahora una cosa muy buena. Si observáis, ahora mismo en estos momentos la cuenta en agosto está en positivo y en flotante tenemos 600 euros, con lo cual ahora mismo la cuenta estaría funcionando de esta manera, con este flotante de 600 euros. Estamos buscando, bueno, en el dólar canadiense estamos buscando un corto, como veis, también acaba de entrar. Vamos a ver si lo tengo por aquí, el dólar canadiense. Corto que me voy a salir a la mayor brevedad posible, porque como veis, estaba buscando un criterio, como siempre os puede sonar, este puntito de aquí y este inicio de vela negra aquí, junto con esta otra vela negra aquí. Además tenemos un 38,2, no deja de ser una parte alta, pero no es proporcional y eso no me está gustando. Y bueno, este par es bastante inversamente correlacionado con el euro dólar.
estamos cortos en el euro-dólar y también estamos cortos aquí. Era una manera de tratar de compensar un poco si el euro-dólar en esta zona rebotaba, pero como veis no ha rebotado, sino que sigue cayendo y por tanto lo lógico es que el dólar canadiense siga subiendo. Así que el dólar canadiense ahora mismo la posición va perdiendo 5 euros, no le vamos a dar margen a que llegue al stop, el stop lo tengo ubicado, como veis, en 18 euros, por supuesto no vamos a aguantar 18 euros, si en 5 o 10 minutos esta posición empieza a caer la voy a sacar, es mi forma de proteger operaciones en pérdida. Y el resto de operativa, pues aquí la tenéis. Bueno, hemos empezado agosto moderadamente bien, enganchando un poquito de posicionamiento y vamos a ver cómo termina agosto, que ya adelanto que va a ser un mes con poca operativa, va a ser periodo vacacional y probablemente una quincena no mire ni las pantallas y la otra quincena pues según cuestión de tiempo iré viendo sobre la marcha. Pero en principio hasta septiembre no volveré en firme a operar desde mi puesto habitual. Así que con este repaso a la situación actual, os deseo a todos que tengáis muy buen verano, que aprovechéis agosto para descansar, desconectar y volváis todos en septiembre con las pilas cargadas y nos encontremos aquí en este canal haciendo nuevamente más y mejor operativa. Así que sin más me despido hasta septiembre. Os deseo como siempre que tengáis todos muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.